Muy buenas tardes, es jueves y una vez más se abren las puertas de nuestro bar, biblioteca, librería y ágora literaria del siglo XXI para platicar de libros. Tenemos un invitado, iba a decir un joven escritor, ya no tan joven. Alberto Chimal, que creo que la mayoría conoce, nos trae su nuevo libro, Cartas para Lluvia. Así es. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenido. estás? Muchas Salud gracias. Primero que la casa Primero que pierde. nada, salud. Saludcita. No se te olvide que antes que otra cosa somos bar. Gracias mil. Alberto, bienvenido. Cuéntanos primero de un poquito de ti. La primera pregunta que le hago a todos es, ¿en qué aciago momento de tu vida se te ocurrió ser escritor y no ser abogado, Cualquier otra contador o cosa. diputado? Tristemente tengo que decir que fue de chico. Muy joven. Yo sí fui de esas personas que en la infancia tenían muchos libros alrededor, ¿no? ¿Por tus papás? Sí, sobre todo mi mamá. No siempre los leía ella, pero los tenía ahí cerca. Y nadie me dijo nunca que leyera, nadie me dijo 20 minutos diarios ni nada parecido, pero nadie me lo impidió tampoco. Entonces, en algunos de los primeros libros que leí de pequeño, que estaban ahí, pues se mencionaba la existencia del oficio del escritor. Y yo dije, ay, qué interesante, ¿no? No solamente leer historias, ¿no? Porque para mí siempre fueron cuentos, novelas desde el principio, sino hacerlas. Claro. Y esto yo sabía de la existencia de la escritura pues desde la escuela primaria. Y empecé a medio tratar de hacer mis primeros bocetos, mis primeros textos, así como muy torpemente, pues cuando tendría yo unos 11 años quizá. O sea, verdaderamente lo traías en la sangre, ¿no? De fábrica. Y ya leías, supongo. Sí. Porque hay niños que nacen con el chip de la lectura, ¿no? Sí. ¿Te tocaron las bibliotecas o no? Porque no había internet, ¿no? No, me tocaron las bibliotecas y me tocó esa biblioteca que estaba en casa, que no era una gran biblioteca, no es que fuera muy grande, era pues un librero que estaba en un pasillo. Pero felizmente era un librero pues muy variado. O sea, lo mismo había uno que otro cuento para niños que, no sé, por ejemplo, un tomo de cuentos de Arreola, ¿no? Que fue de las primeras cosas que me arrebataron. Una colección de libros de historia de aquellos de una serie que se llamaba Las grandes épocas de la humanidad, de Time Life. Sí. Creo que en todas las casas había de eso. Me los eché todos, ¿no? Y tenían al lado una colección científica como de la misma editorial, ¿no? Y también los leí todos. Eran libros de divulgación, eran libros muy sencillos, pero eran libros apasionantes y entre esos y otros que estaban ahí, yo creo que en parte como los que se le iban quedando a mi mamá o al resto de la parentela y algunos que llegaban ahí como con la idea de ser como una especie de patrimonio, ¿no? Esta idea que todavía se sostenía en el siglo pasado, ¿no? De tener libros como patrimonio. Sí, claro, ¿no? Eso, de ahí fue de donde salieron mis lecturas. De ahí empezaste a leer. Sí. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué escritores te empezaron y cuando fuiste creciendo y claro. quiénes te han afectado o tienen... Mi generación, por ejemplo, somos de la onda. Empezamos a leer porque existió José Agustín y René Avilés Favila. Yo a ellos los conocí después, porque sí los he leído, por supuesto. De las cosas que azarosamente fueron las que me empezaron a gustar más entonces, pues estaba desde Arreola, ¿no? Que tenía yo una edición del Confabulario. Edgar Allan Poe, que estaba ahí al lado. El exquisito Arreola, ¿no? Sí, claro. Al lado de eso, digo, todo estaba como muy desordenado. Estaba también, curiosamente, un ejemplar de la primera edición de Terra Nostra de Carlos Fuentes, del 75, que yo lo traté de empezar a leer de muy pequeño, no entendí nada, ¿no? Entonces lo tuve que leer hasta después, ¿no? Porque es un libro complejísimo. Pero al lado de ese estaba el siguiente libro de Carlos Fuentes, que es La cabeza de la hidra, que es muchísimo más ligero, que es una novela de espías, ¿no? Sí, era un thriller. Que es como James Bond Región 4, ¿no? Como Alex Dinamo. Entonces, eso fue lo primero que leí de Carlos Fuentes, curiosamente. Y junto con pegado había un montón de cosas también de lo más variado, estos libros de historia, libros de ciencia ficción, una antología rarísima que se llama Miedo en castellano, nada menos, hecha por un autor mexicano de culto que es Emiliano González, donde junta a su gusto historias de
miedo o fantásticas o raras de Latinoamérica. Y entonces lo primero que leí, también rarísimo, de Octavio Paz, fue en esa antología este cuento que se llama El Ramo Azul. Sí, de Paz. Entonces, de Paz joven. De Paz muy joven, claro, ¿no? Del tiempo de la estación violenta. Y esas fueron algunas de mis primeras lecturas. De lo que empezaste a leer. Sí. Pero ya posteriormente, bueno, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿A qué edad dijiste? Empecé a intentarlo como a los 11. ¿Y tu vocación era cuento? Pues es que era a lo que más expuesto estaba. También por ahí en esas primeras lecturas estaba Julio Cortázar, estaba Jorge Luis Borges, que me voló la cabeza en pedazos. Pues es una de las grandes experiencias que he tenido en la vida de lector. Otro autor que para mí es muy importante, un uruguayo que es menos conocido acá, que se llama Mario Lebrero, que me parece extraordinario. Cuentista también. Cuentista también. Muchas de mis primeras lecturas importantes fueron cuentistas. Y desde ahí se me vino el gusto. Y estuve desde finales de la primaria pues tratando medio de hacer mis propios textos con muy mal resultado durante años. Como todos. Por supuesto. Pero lo cierto es que persistí. Y luego tuve mucha suerte porque además me saqué un premio municipal, un premio de allá de mi tierra, de Toluca. ¿De dónde Yo soy de Toluca. ¿Eres de Toluca? Sí. Choricero. Pues sí, la casa de mi mamá todavía está a 2 cuadras de la Bombonera. ¿Ah, sí? Yo no tengo que... ¿Ibas al fútbol? No hacía falta, con los gritos bastaba, o sea, llegaban los gritos hasta la casa, no hacía falta prender la tele, era una cosa tremenda. Y entonces, me saqué un premio allá en 1987. ¿De cuento infantil? ¿De cuento? De libro a secas. Sí. Mandé como el comienzo en un libro de cuentos y lo acabé, salió. Ahora diría que no es una cosa muy buena, pero era lo mejor que podía hacer y lo cierto es que me saqué el premio. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. No, eras un chavito. Oye, y después, ¿cuándo decidiste entonces que ibas a escribir, que no querías hacer otra cosa? Ya desde entonces lo tenía claro. Ya venía muy claro. Sí. ¿Qué opinaban tus papás? No estaban nada de acuerdo, ¿no? Pues no, que querían un abogado, un doctor. Querían un ingeniero. Habiendo publicado ya ese libro, de todas maneras tuve que hacer una carrera, digamos, de provecho, ¿sabes? De veras, decía sí, mi pues, mamá. Estudié ingeniería y cuando acabé, pues me regresé a lo que quería. Es casi todos los escritores han tenido que hacer otra carrera. Sí. Y casi siempre por culpa de los papás. Pues sí, desgraciadamente. También, digo, si hay algo de cierto en que la situación es precaria, pero ¿qué va a hacer uno, no? Si eso es lo que lo llena. Y de los escritores contemporáneos ahorita, que están funcionando mexicanos, ¿cuáles? O mexicanos o de donde sea. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué te emociona? Bueno, por ejemplo, de mexicanos vivos escribiendo ahorita, me gusta mucho Mario Bellatín, por ejemplo. Me gusta Cristina Rivera Garza. Me gusta Bernardo Esquinca. Me gusta, por ejemplo, Verónica Murguía, que me parece una narradora extraordinaria, aunque publica muy poco. Y siempre me encuentro tratando de ponerme al corriente con autores, con lo que ¿no? salga, con lo que he tenido, como doy muchos cursos y talleres, he tenido la suerte de conocer, pues por lo menos a cierto sector de autores muy jóvenes cuando se van formando. Claro. Entonces, entre ellos y entre pues los que me voy encontrando, digamos, de autores que ya publicaron antes, o sea, por ejemplo, nunca había leído hasta hace muy poco a Ricardo Elizondo, ¿no? No había leído, por ejemplo, apenas en los últimos años me metí a leer una autora que me parece extraordinaria, que está medio olvidada, que es Gabriela Rábago Palafox. Sí. Estupenda autora que debería ser rescatada, no circulan sus libros. Pues ya se quedaron. Es muy difícil, ¿no? Ser escritor. Sí, es muy complicado. Pero tiene sus satisfacciones. Por supuesto, enormes satisfacciones. Oye, cuéntanos de tus libros, los libros que has publicado. ¿Cuántos libros has publicado? Yo creo que deben ser como unos 30. ¿Ah, tanto? Sí, Qué bárbaro. Sí, pero en su mayoría son textos muy breves. Textos cortos. Sí, y algunos aparecidos, ¿De digamos. cuento, novela, ensayo. Algo de ensayo. Por ahí un par de obras de teatro también. Ah, también eres dramaturgo. A mis horas, o sea, no, en realidad no diría yo que soy dramaturgo. He escrito obras de teatro, ¿no? Eso te hace dramaturgo, ¿no? Hace mucho que no. Pero ¿cuál es tu vocación real? Narrador. ¿Te gusta el cuento? Me gusta el cuento y me gusta la novela. ¿Sí? Sí. He estado peleando con todos los que han venido, con todos mis amigos escritores. Los que escriben cuento
nos ven a los novelistas como de segunda división. No, claro que no, son cosas muy distintas. Le digo, acabamos de tener un yucateco que ha escrito cuento, ganó el premios Max Aub importantísimos. Ajá. Y por fin hizo una novela. Digo, ya ves, estábamos peleando con dos yucatecos, Agustín Monreal y ya ves, el chiste es atreverse. Y dice, pero decía Faulkner que escribo novela porque no puedo escribir cuento, porque no soy capaz de escribir cuento. ¿Cuál es la diferencia? Le hemos tratado de desenmarañar. Yo creo que nunca vamos a acabar de sacar el número de toda la páginas, diferencia. o los personajes. Yo creo que para escribirla, sobre todo es una cuestión de una postura distinta, una actitud distinta. Uno tiene que estar como dispuesto a vivir un rato con la novela, con los personajes, con el mundo que está desarrollando. Porque es imposible que salga de un tirón. O sea, solamente Simenón podía hacer eso, ¿no? No, imposible. Pero uno que es humano no puede. Y a veces ¿no? vas a la mitad y la dejas ahí. Sí, porque reposando. no hay, exacto, porque no hay de otra manera. Entonces, es como una especie de cohabitación así muy rara. Y depende mucho no solo del temperamento de la gente, sino de las circunstancias de la vida. A veces uno no puede estar escribiendo una novela. Sí, a veces sí. No tienes tiempo, tienes que dar clases, Justo. vivir de otras cosas, ¿no? Claro, no, e incluso si uno tiene el tiempo material, pero a lo mejor no tiene como la disposición, ¿no? Para concentrarse así, a lo mejor lo que tiene que hacer es escribir un cuento que requiere como más concentración, en mi opinión, pero menos tiempo continuado, ¿no? A lo mejor uno puede estar tomando y dejando un cuento durante años, ¿no? Pero es más concentrado, es más enfocado. Sí, hay muchas frases muy divertidas sobre la diferencia de cuento y novela, ¿no? Ah, claro, como la famosa del knockout. El ¿no? knockout, el cuento tiene que ganar por knockout y la novela por decisión. Habría que preguntarse qué habría pasado si a Julio Cortázar le hubiera gustado más el fútbol que el box, porque si le hubiera gustado más el fútbol, habría dicho otra cosa. Es como un penalti o como sí, tiempo extra. Claro, ¿no? La novela gana en tiempos extra, ¿no? Ajá. Y se va a penaltis a veces. Y el fútbol ni siquiera es un partido completo, es una cáscara, ¿no? Sí, cierto. Es un partido de fútbol rápido. Era aficionado más al box. Al box. Bueno, de tus libros, ¿cuáles son los que más has disfrutado? Cuéntanos un poco de tus libros. ¿Son un chorro? Sí, a mí me todavía le tengo cariño de alguna manera a todos, pero creo que los que más satisfacciones me han dado, por ejemplo, uno que se llama Estos son los días, que obtuvo el premio San Luis de cuento. Sí, el importantísimo premio. Sí. Una novela que se llama La Torre y el Jardín, que es el libro más largo que tengo, unas 400 páginas o por ahí, que fue finalista del Rómulo Gallegos. También Manda Fuego, que tú conoces. Sí, ese. Que ese ganó el premio Colima. Estuvimos en un taller contigo ahí en el claustro Sor Juana viendo Manda Fuego. Así es. Que ganó el de Colima, puros premios importantes aparte. Y bueno, apenas ahora, hace un par de años salió un libro de cuentos que se llama Los Atacantes, que sale publicado en España, y próximamente viene otro, esa es como la novedad, la por venir, que se llama Manos de Lumbre. Ah, perfecto. Que también va a aparecer pronto. Manda Fuego y Manos de Lumbre, ¿tienes alguna fijación? Pues no, salió así. También Alberto Ruiz Sánchez tiene unos de fuego. De fuego y de agua, sí, claro, él viene con los elementos. Sí, pero no, salió así. Lo que pasa es que yo no sé si todo el mundo lo habrá escuchado esto, pero en el siglo XX, muchas mamás, por lo menos que a mí me tocó conocer, incluyendo a la mía, cuando alguien tiraba un plato o dejaba caer algo, o se le perdía alguna cosa, decía, ¡ay, tienes manos de lumbre! Que quiere decir que destruyes lo que tocas, eres muy descuidado. Entonces, el libro de la lumbre es acerca de personajes destructivos que sin quererlo o queriendo, por tontería, por vanidad o por lo que sea, destruyen cosas, hacen daño, ¿no? Entonces, por eso se llama así. No voluntariamente. No voluntariamente. No se refieren a Donald Trump en el... Ay, no. Con los G7 de allí. Armando, echándole pleito a... Echándole pleito a Trudeau, qué tontería. No, a Trudeau, a todos. A todos, sí, bueno, pero después se le fue encima contra Trudeau. Ay, no, una pena. Es impresionante, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar. No hablemos de eso, no metas hablar aquí. de política. No tenemos pantalla verde, no metas al tipo Bien, naranja. nos estás trayendo cartas para lluvia, que por la portada me da la impresión de que es un libro... Este es un libro para niños. Para que lean niños. Sí. O para que le cuentes a los niños. Pues puede ser una cosa o la otra.
Yo creo incluso que lo pueden leer adultos. Yo creo que los buenos libros para niños también los pueden leer perfectamente. A veces nos equivocamos con el lector in fábula. Sí. Y un libro, por ejemplo, El mundo de Sofía estaba hecho para niños. Ah, el de Gardner, claro. Y no hay niño que lo entienda, ¿no? Si los adultos no lo entendemos, es muy difícil. Cuéntanos un poco. Esta es una novela que salió publicada el año pasado, es como lo anterior, inmediatamente anterior, o el más reciente. Sí. 2017, mayo. Sí, justamente. Y es la historia, por un lado es la historia de una niña que se llama Lluvia, justamente. Lluvia, es Cartas para Lluvia. Ajá, sí, la niña se llama Lluvia, la protagonista. Es una niña que vive, digamos, en una ciudad cualquiera, una vida más o menos normal, va a la escuela, vive con su mamá, el padre no vive con ellas, tiene que lidiar un poquito con esta cuestión a veces medio del bullying clásico en las escuelas, un poco la intolerancia con la gente que ve su familia como rara, ¿no? Por no ser familia nuclear. Y por otra parte con el hecho de que se supone que el padre, ¿no? Ausente, les manda cartas. Ok. Pero son cartas... ¿Qué edad tiene Lluvia? Lluvia tiene 8 años. 8. Está en tercero de primaria. Y el padre se supone que les manda cartas desde el lugar en el que trabaja, porque se supone que se dedica a viajar, que su trabajo lo obliga a estar viajando constantemente. Pero las cartas que le llegan son cartas muy extrañas, porque todas son como de aventuras muy raras, muy fantásticas. Y entonces, parte de la novela es ver, digamos, esas aventuras del padre, pero parte de eso también es ver cómo se relacionan, digamos, con un entorno, digamos, cotidiano, ¿no? Una cosa y la otra. Veo, no lo he leído, te lo dije, me lo acabas de traer. Sí. Veo que es un lenguaje sencillo, hecho para que lo puedan entender los niños, ¿no? Los niños. ¿Niños de qué edad piensas tú? Yo creo que a partir de los 6, 7 años. Pues de que aprendan a leer. Sí, no es un... Es un libro que quiere ser, digamos, bello en el sentido de que no quiere ser condescendiente, no quiere faltarle el respeto ni a la inteligencia de los niños, ni a la belleza del lenguaje tampoco. Para nada. Pero también es un libro que quiere ser accesible. Claro, tan difícil que es escribir fácil, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Ver a los niños. ¿Y se lo diste a niños a leer y esto? ¿Has tenido las pruebas de que...? Sí, y creo que sí ha tenido éxito. Curiosamente también me ha pasado que llegan mamás a decirme que les ha gustado porque de alguna manera refleja pues la situación de más de una familia mexicana, ¿no? Donde la mamá es la que tiene que encargarse de la manutención, del sostenimiento. El papá no está, pues por la razón que sea. Entonces, esa es una situación, digo, no solamente que me parece digna de hacer visible, ¿no? Sino que en muy buena medida fue lo que yo viví también. Mi familia es básicamente mujeres. Ah, ok. También tienes esa influencia de claro. hermanas. Hermanas, tías. Sí, y ellas eran las que tenían que fletarse. Entonces a mí siempre que se habla de este asunto de la familia normal, a mí me parece que es una observación muy miope, ¿no? Sí, muy, es como dicen, matrimonio normal, todo se ha ido abriendo. Salud. Oye, entonces, esto está saliendo, ya está a la venta en todos lados, ya se puede vender. ¿Y qué sigue? Digo, yo me quedaría ya leyéndolo. Tengo nietas y todo lo de niños, nietas de 3 años y de 1 año. Todo lo de niños me emociona mucho. Ah, qué bueno. Pero aparte hay maravillosa literatura para niños, ¿no? Sí, cómo no, y ahorita hay una muy buena cantidad de obras, ¿no? Que creo que no se difundían tanto antes. Es una buena época para eso. Y lo que viene, bueno, aparte de Manos de Lumbre que te decía, cuéntanos más de porque suena fuerte, ¿no? El de Manos de Lumbre. Ah, bueno, sí. Son 6 cuentos, son cuentos extensos. Por ejemplo, en uno el personaje es un plagiario de textos, ¿no? Un secuestrador. Sí. Y lo que pasa el día que lo que suelen hacer los plagiarios, porque me he puesto a investigar un poco sobre el asunto, es que prefieren como robarle los textos a personas que están en una posición menos ventajosa que ellos, que no se pueden defender, que no tienen el mismo prestigio. Desgraciadamente es un patrón que se repite. Pero eso es lo que sucede. ¿Son reales? ¿Existen? Sí, existen. Yo conocí a un argentino que robaba poemas. Se robó 2000. Desgraciadamente yo he conocido a varios y me ha tocado también
¿Desenmascararlos? No, y me ha tocado desenmascararlos y me ha tocado que me plagien a mí y denunciarlos. Ah, ok. Sí, desgraciadamente. Es como cuando ves tu libro en una tienda pirata, no sabes si reír o llorar. Sí, eso es otra cosa. Pero bueno, es lo que pasa, este cuento, cuando uno de estos plagiarios se mete sin quererlo con alguien que es más prestigioso, famoso, poderoso que él. Y entonces se le voltea la situación. Ahí se le cambia el asunto. Entonces tiene que ver con la literatura. Ese tiene que ver con la literatura. Hay otro donde por ejemplo, una mamá irresponsable ocasiona como una gran catástrofe en la vida de su hija por puro descuido, Sí. ¿no? Hay otro donde un adolescente trata como de abusar sexualmente de una muchacha, pero de pronto su plan es torpe y tiene consecuencias que él no había previsto. ¿Previsto? Hay otro más acerca de hay otro más acerca de un curandero, de estos como medio estafadores, ¿no? Y de lo que ocasiona en el momento en el que se pone a hacer un examen disque médico a uno de sus propios empleados, ¿no? Y así sucesivamente. Los cuentos tienen que ver como con estas situaciones en las cuales algo sale mal a causa de la soberbia, la tontería, el descuido, la estupidez. Un poco ese es el tema. Muy bien. Alberto, pues el tiempo siempre es nuestro enemigo. Podríamos platicar. Yo puedo platicar con un escritor y me puedo dar 3 horas. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchísimas Salud. gracias. Salud, una vez más. Bienvenido Salud. siempre. Qué gusto. Cuando salga el nuevo, regresas. Pues ya les Cuando estaré salgan las avisando manos con de toda fuego. felicidad. Amigos, ya pueden comprar cartas para lluvia. Si tienen hijos o nietos o les gusta la literatura en general, en todas las librerías ya está, Sí. ¿no? Ya está por ahí. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves en Fulminado por la Letra. Muchas gracias.